Nuestros medios de comunicación son el 4372-2841 y el 4372-3061. Usted está en Onda Latina. Fin del espacio publicitario. De 20 a 21 horas por Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa y Zulma Prina. ¿Cómo están? Buenas noches, Marta. Nos contaba Marta que le costó llegar. Sí. Estaba bastante agotada, llegó. Bastante difícil, ¿no? Nos dejaban, yo me salvé. Llegué más temprano que ustedes. Así que todo Corrientes cortado. Bueno, callado para acá. Y bueno. Esperemos que ahora mucha de esa gente... Está bueno para caminar. No, va a dejar esto para escuchar el programa. Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿La novedad, Marta? Sí, nos habían preguntado por algunas declaraciones o relatos que hizo nuestro invitado Penelas, que habló sobre... Él habló generalmente de poesía. De poesía. Sí, de poesía. Literatura, poesía. Literatura. Sí. Lo que pasa, Marta, que algunos oyentes, sobre todo gente conocida, amigos, me llamaron diciendo que no habíamos hablado con Penelas de su militancia como libertario, ¿no es cierto? Claro. O como anarquista, para que sea más claro. Efectivamente, Carlos Penelas es un militante de siempre, ¿sí?, de las ideas libertarias, y la pregunta que más me hicieron fue que él aclarara cuál es la diferencia, si la hay, entre libertarios o anarquistas o liberales. Esta fue una pregunta porque realmente me parece que era inteligente. La pregunta es gente que conoce a Penelas, gente que me conoce a mí, gente que conoce todo este tipo de cosas, y le llamó la atención que no le preguntáramos a Carlos Penelas algo sobre el tema del tiempo. Que pero el tiempo, y segundo que hablamos sobre poesía, literatura, claro. No, de hecho... los talleres también. Mucha gente, incluido Raúl Pérez Arias, sí, me llamó expresamente muy interesado por sus palabras, porque está interesado en integrar la revista. Pérez Arias. Mucha gente parecida. De todos modos, le pedí a Carlitos Penelas que nos mande alguna respuesta sobre esto, y creo que sería interesante que Marta, con su muy buena voz, lea esta parte que es un poquito más extensa, pero con esto me parece que contestamos las preguntas de los oyentes bastante claramente. Buenísimo. Esto dice Carlos Penelas. Claro, que preguntan qué diferencia hay entre liberalismo y anarquismo. En verdad hay raíces en común. Tal vez deberíamos hablar más correctamente de socialismo libertario y no de anarquismo. Pero los lenguajes pesan, ya se convirtieron en historia. Ambas doctrinas se oponen al poder absoluto y que patrocinan la libertad individual. ¿Es objetivo de los liberales la abolición del Estado y de toda forma de poder o autoridad? No. El socialismo libertario busca otros métodos, otras propuestas. Sabe que el Estado es siempre un enemigo del individuo, que sus instituciones terminan ahogando el sentir y el ideario del hombre. Hay corrientes actuales que discuten estas posiciones del pensamiento libertario clásico. El liberalismo y el anarquismo surgen como corrientes herederas de la Ilustración. Y los puntos en común serían la creencia de autodeterminación moral y desarrollo de una razón crítica, el rechazo de todo tipo de especulación que pretenda sustraernos a una referencia con la realidad experimentable. De no hacerlo, marchamos inexorablemente a una irracionalidad opresora.
Los ideales a perseguir son los de igualdad, libertad y preponderancia del individuo frente a todo tipo de institucionalización. Esto, dicho muy rápidamente, nos da ciertos parentescos y ciertas diferencias. El tema desde ya está abierto y es mucho más amplio. Bueno, me parece interesante, claro. Sí, claro. Por lo menos para abrir el tema, dejarlo pendiente. Estaba pendiente, claro. Quizás alguna vez con Carlos Penelas hablemos específicamente de este tema. Claro. ¿Tú Sí. tienes alguna cosa interesante? Bueno, sí, tengo un mail que me llegó de la señora María Elena, que dice que está interesada en los temas, que son variados, que le gusta escuchar y que le gustaría también ver si se puede hablar en algún momento sobre ecología, qué pasa con los cultivos, con el campo, con el tema de la soja. Es decir, es un tema bastante amplio e interesante, ¿no? Que por supuesto tiene ideas contrarias, ¿no? Unos por un lado, otros por otro, es decir, ideas opuestas. Pero será cuestión de analizar un poco y trabajar en alguien. Y traer algún invitado que más o menos se tenga bien claro. Claro. Además el tema está estudiado, investigado. Claro, está extenso. Que no esté ni en un bando ni en el otro. No, pero muy extenso, tengan en cuenta eso. Sí. Veremos de invitar a alguien que nos pueda, tal vez sintéticamente, algunos temas de los muchos que significa la ecología. Sí. Así que bueno, es interesante la propuesta que hace esta señora y nos impulsa a buscar. De paso aprendemos nosotros. Exactamente. Bueno, porque uno habla a veces por lo que dicen otros, ¿no? Y no profundiza. Y que más de una vez pregunta a algún amigo, ¿para qué hacer radio? Vas ahí todos los días, hablas pavadas. Y le digo, está bien, yo hablo pavadas, los invitados no. Pero está bueno. Y yo aprendo. Claro, Seguro. Está bueno hablar de vez en cuando. Y hoy tenemos una invitada muy interesante, así que vamos Otra a hablar vez sobre los niños y adolescentes. Muy bueno. Así que tenemos para preguntarle tema difícil. Y actual. Tenemos para muy preguntarle actual. unas cuantas cosas, sí. Bueno. Bueno, primero vamos a la música. Uh-huh. Continuamos con la música chilena, como la vez pasada, pero esta vez con Víctor Jara. Víctor Jara nació en San Ignacio, localidad de Ñuble, Chile, en 1932, en el seno de una familia de padres campesinos, originarios de la pequeña localidad de Quiriquina, actualmente San Ignacio, y caracterizada por un arraigado folclore. Influenciado por su madre, tomó contacto a temprana edad con la música. A los 21 años participó en el montaje de Carmina Burana y comenzó así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Un tema muy difundido vamos a escuchar. Duerme, duerme, negrito. Tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo,
negrito, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, no le pagan sí, duramente sí, va tosiendo sí, va de luto sí. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Espacio publicitario. Escuela de Natación Delfín, con el profesor Fabio, teléfono 15 32 58 38 36. Los esperamos. Ediciones del Valle tiene una importante oferta de libros de todos los géneros: ensayos, ficción, clásicos, historia, poesía, biografías. Puede solicitarlos al 49 42 10 39. Además distribuye libros publicados por los coordinadores de este programa. En Carlos Calvo, 2306 de la ciudad de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Para contactarse con Carlos Pensa, su dirección de correo es carlospensa@yahoo.com.ar, y para llamar a la radio 4372 2841 y 4372 3061. Bueno, como les decía, hoy tenemos una visita interesante, es la licenciada Mónica García Barte. Muy bienvenida, Muy bienvenida. Gracias, buenas noches. Gracias por venir, Mónica. Bueno, ya vamos a empezar a hacerte hablar. Bombardear las preguntas. Mónica Susana García Barte nació el 20 de junio de 1967. Es licenciada en Psicología por la UBA. Hizo la residencia completa en Psicología Clínica Infanto-Juvenil en el Hospital de Niños Gutiérrez. Hizo curso de posgrado Fundamentos Filosóficos de la Bioética, profesora de enseñanza media y superior en Psicología por la UBA, licenciada en Ciencias Antropológicas, psicóloga titular de guardia en el Hospital de Niños Gutiérrez, es integrante del Comité Hospitalario de Bioética, también en este hospital, docente del curso Pediatría Amplia y Complejidad, directora de los cursos en la construcción del ideal materno y la naturalización del amor maternal, experiencias en el Hospital de Niños de Buenos Aires y trabajar con el dolor, un desafío en la práctica hospitalaria. Jefe de residente de la especialidad Psicología Clínica Infanto-Juvenil, docente en la Universidad de Morón, llevó a cabo innumerables cursos de capacitación, como así también asesoramiento y coordinación, participación como especialista, docente de la Escuela de Capacitación Docente, y siguen un montón de especialidades. Investigadora también en la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Morón, presentó investigaciones didácticas también en congresos y publicaciones, Adolescencia y Pubertad, Problemática Actual, Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa, Madres, Niños y Pediatras, infinidad de artículos publicados en revistas y demás. Oh, excelente, es larguísimo. Muchas ocupaciones. Esto del Hospital Gutiérrez me interesó, ¿no? Ajá. Es decir, el trabajo que estás haciendo. Nos gustaría, si nos podés explicar un poquito qué es lo que haces allí y cómo ves el panorama. Bueno, yo trabajo en la guardia del Hospital Gutiérrez, en el área de salud mental. No estoy yo sola, somos un equipo, estoy yo como psicóloga, hay una psiquiatra y una trabajadora social. Y recibimos todas aquellas urgencias que trascienden lo estrictamente clínico, pediátrico y abarcan aspectos de salud mental, aspectos sociales, que son bastante frecuentes en el hospital. El hospital es un hospital de referencia, así que recibimos incluso derivaciones de otros hospitales.
además en donde contamos con especialistas en salud mental infanto-juvenil, justamente porque el hospital es un hospital especializado. Entonces, recibimos distintos tipos de cuadros que tienen que ver, ya les digo, con cuestiones de salud mental en niños y en adolescentes, y por supuesto esto siempre involucra a la familia y el contexto social en donde esto se mueve, ¿no? Claro. Y el contexto social y las familias, ¿cómo se manejan con estas cuestiones? Bueno, desde ya que cuando nosotros, trabajando en el hospital, siempre en toda situación en donde hay una urgencia en salud mental, donde está involucrado un niño o un adolescente, sí o sí tenemos que pensar en la familia, ya sea porque está presente, porque está demasiado presente, porque está ausente, pero no se puede pensar en salud mental, o no se puede pensar en la patología en un niño o en un adolescente si no estamos pensando también en cuál es el contexto familiar en el que ese niño o ese adolescente se están moviendo, ¿no? En cuanto al tipo de situaciones que pueden aparecer, son muy variadas, con bastante frecuencia, y esto de vuelta insisto por la posición de referencia del hospital, ¿no? De todo tipo de situaciones que involucran violencia o violencia familiar, abuso sexual infantil, situaciones en el caso de los adolescentes en donde hay algún tipo de autoagresión, ya sea intento de suicidio o ya sea algún intento de lastimarse a sí mismos por alguna situación que los desborda y que no pueden manejar, situaciones de dinámica familiar que las familias no pueden manejar justamente. ¿Me puedo parar en eso? Sí, Hablaste de la necesidad de citar o integrar a la familia. ¿Cómo colabora o participa la familia en la tarea que ustedes tienen, que la comienzan con el adolescente, ¿no es cierto?, con el problema que tengan ustedes que tratar? Sí, con el niño, la niña o el adolescente que viene. Luego la familia, ¿cómo la integran? ¿Pueden? ¿Es fácil? ¿Es posible? En principio la familia está presente desde el vamos, porque acompañan. Son los que lo traen. Bien. Es muy raro, a menos que sean chicos en situación de calle o chicos que realmente están muy solos, y estamos hablando ya de adolescentes. En el caso de los niños es muy raro que lleguen solos al hospital. Correcto. ¿Sí? Excepto, insisto, chicos en situación de calle, pero que son traídos incluso por instituciones, por el Consejo de los Derechos de los Niños, digamos, las instituciones que actualmente trabajan en el tema de protección de derechos. Pero si no, siempre hay un adulto consultante que ocupa el lugar de una familia, fallida o como funcione, pero los niños no llegan solos al hospital, en la mayoría de los casos. Y después colaboran. Y dependerá, estamos hablando de salud mental. Cuando hablamos de algún tipo de patología en salud mental en un niño, estamos hablando de algún tipo de dificultad familiar, ya sea por no poder manejarlo, por no poder verlo, por no poder aceptarlo, por no querer aceptarlo. Pero nuestra apuesta de trabajo siempre es al grupo familiar. Claro. Nuestro primer abordaje siempre es a quienes llegan al hospital. Entonces puede ser el papá, la mamá, la abuela, una tía o un adulto que esté ocupando ese lugar, ¿sí? Y a partir de ahí es que nosotros vamos tratando de ir desbrozando, qué es lo que llevó a la situación de urgencia, cuál fue la crisis que se desató en esa familia que hizo que ese chico presentara algún tipo de síntoma, y el abordaje es de todo el grupo familiar. Nos encontramos con familias más difíciles, con familias más permeables, menos permeables, pero siempre la apuesta es a trabajar con el grupo familiar, porque digamos el chico no está solo. ¿Y las causas? Hay muchos casos, menos, más, y las causas, ¿no? En general son muy variadas, o hay alguna línea que pueda marcar. Esto es algo que por ahí muchas veces nos preguntan. El tipo de consulta que recibimos no es muy variada, y no es ni más grave ni menos grave que en otros momentos. Sí, lo que yo percibo es que es más compleja. Es más compleja justamente por esto que vos preguntás de las causas, porque no hay una o dos causas identificables, sino porque todas estas situaciones de crisis son multicausales, y es muy difícil, no se pueden aislar una u otra causa. Claro. ¿Sí?
Con lo cual, por eso incluso el equipo es interdisciplinario. Claro, porque, o sea que se ha complejizado digamos, a una demanda compleja intentamos dar una respuesta también desde la complejidad. Esto es, desde un equipo interdisciplinario, en donde además nosotros como equipo de salud mental somos un equipo interdisciplinario, pues, insisto, está el psiquiatra, está la trabajadora social, está el psicólogo, sino que además trabajamos con el resto del equipo de salud, los enfermeros, los pediatras, claro, los toxicólogos, los cirujanos, digamos, hay todo un equipo de salud para abordar los distintos tipos de patología. Claro. Les doy un ejemplo, y que dentro de todo, para lo que es actualmente, es como una patología bastante clásica, que son los trastornos de la conducta alimentaria. Necesitamos un equipo interdisciplinario donde haya un pediatra, un nutricionista, un psicólogo, terapia familiar. No son situaciones que sean fácilmente abordables desde una sola disciplina, justamente porque son situaciones complejas. ¿En qué sentido trastornos? Y estamos hablando de anorexia nerviosa, bulimias, o sea, están enmarcados en lo que se llama trastorno de la conducta alimentaria. Claro, algún tipo de dificultad para vincularse con la alimentación, bueno, claro, que hace que una persona o deje de comer o restrinja mucho su ingesta. Bueno, ahí tenemos factores, o como mucho, y esto después genere algún tipo de situación de culpa y genere vómitos autoprovocados, este tipo de cosas. Autoprovocados. Claro, una de las características de la bulimia es esa, digamos, es una ingesta excesiva que después genera culpa y entonces... ¿Cómo decían los romanos? Claro. Hacían exactamente, pero en adultos. Sí, en adultos, ya eso no. Nosotros, bueno, vemos este tipo de dificultades, sobre todo en población adolescente. Pero a lo que iba, digamos, esto es un ejemplo, podemos hablar de bulimia y anorexia larguísimo tiempo. Pero a lo que me refiero es a la complejidad de los cuadros, de las patologías, ¿no? Digamos, son situaciones complejas que involucran a muchos actores, muchas causas, muchos determinantes, y por lo tanto el abordaje tiene que tratar de ser también desde la complejidad mayor posible, y esto es lo que nos da el equipo interdisciplinario fundamentalmente, ¿no? A mí lo que me preocupa y me interesaría es ver cuál es, no hablemos en general en este caso, ¿no?, de problemas de salud mental, en general con respecto a los chicos y a los adolescentes. ¿Cuál es el rol hoy vos estás cerca, no solamente en el hospital, sino en escuelas, das talleres, ¿no? Y estás en contacto con niños y con familias. ¿Cuál es el rol hoy de la familia, de los padres, de los adultos en general con respecto a los chicos? ¿Qué es lo que...? Bueno, para hablar de esto tenemos que remontarnos un poco en la historia, porque si estamos hablando de los chicos y de la infancia hoy, es porque estamos suponiendo que hay algo distinto de otros momentos, ¿sí? Claro. Y esto nos lleva directamente a un concepto que es básico, que es central, que tiene que ver con la infancia como construcción social, básicamente, ¿sí? Sí. Claro. Digamos, para hablar de los niños y para hablar, por supuesto, de su lugar en la familia y de su lugar en relación a los adultos y del rol y la responsabilidad de los adultos, tenemos que pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un niño? ¿Qué tenemos en la cabeza cuando pensamos en un niño? Claro. Y esto es algo que está determinado histórica y socialmente, o sea, no en todo momento histórico-social se pensaba igual de los niños, ¿no? Seguro, antes el niño me parece que no existía. Entonces, exactamente. Ya era un adulto chiquitito. Bueno, justamente lo que hay toda una línea de historiadores franceses, de lo que se llama la historia social, que bueno, uno de los máximos exponentes es Philippe Arié, pero hay otros también, quizás sean conocidos porque han dirigido colecciones como Historia de la Vida Privada o Historia de las Mujeres, todo este grupo de historiadores que se han centrado más que en los grandes acontecimientos políticos de la historia, se han centrado en las pequeñas cotidianeidades, ¿no? Entonces han hecho historia de las pequeñas cosas con las que nos encontramos todos los días. Philippe Arié particularmente tiene un libro que se llama El niño y la vida familiar en el antiguo régimen, en donde él postula y plantea esto que vos estás diciendo, Zulma, de que bueno, había en otras épocas históricas
lo voy a decir así, va a parecer un poco raro escucharlo de esta manera, pero como que los niños no existían, claro, digamos, claro, ¿no? Sí, sí. Es cierto. No eran tomados en cuenta. No eran tomados en cuenta, algo así como que el concepto de niño y de infancia no era considerado como algo diferenciado, con necesidades específicas y con un lugar específico en la sociedad. Claro. Digamos que el niño era un futuro adulto y se acomodaba, se acoplaba a la vida cotidiana de los adultos, esperando a que creciera y que se convirtiera en adulto. Pero no se consideraba que tuviese como una especificidad en cuanto a sus necesidades y en cuanto a su forma de pensar. De hecho, ni siquiera había médicos especialistas en niños. Claro. La pediatría como disciplina, como especialidad médica, aparece recién después de la segunda mitad del siglo XIX, 1870, por ahí. Claro. Digamos, porque no se pensaba que el cuerpo de los niños tuviese necesidad o características particulares o específicas que requiriera una especialidad médica, por ejemplo, ¿no? Recién en el siglo XX es cuando empiezan a aparecer toda una serie de disciplinas orientadas específicamente hacia los niños: la pediatría, la psicopedagogía, mobiliario específico para los niños, juguetes específicos para los niños, literatura orientada particularmente a los niños. Lo relacionaba con la literatura infantil juvenil. Claro, que bueno, en sus orígenes, los textos que después, de los cuales después los niños se apropiaron, eran textos compartidos por el mundo adulto. Claro. Con los hermanos Grimm recorriendo Alemania no recopilaban cuentos para chicos, recopilaban folclore, recopilaban historias populares. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Después esto fue apropiado por los niños. Sí, sí. Una pregunta para después de la música. Después nos contestás, por favor. Acá tienes una publicación sobre programa de apoyo al mejoramiento de la equidad educativa. Equidad educativa, me quedó la pregunta esa, para que nos informes qué significa esto de equidad educativa. Después, la música. Bueno. A mí me interesó mucho. Sí. Seguimos con la música de Víctor Jara. Grabó con el grupo Cuncumén el LP folclore chileno, con 2 canciones propias: Paloma quiero contarte y La canción del minero, que también están en el compacto, de donde escucharemos Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada,
corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Espacio publicitario. Escuela de Natación Delfín, profesor Fabio, teléfono 15 32 58 38 36. Los esperamos. Ediciones del Valle tiene una importante oferta de libros de todos los géneros: ensayos, ficción, clásicos, historia, poesía, biografías. Puede solicitarlos al 49 42 10 39. Además distribuye libros publicados por los coordinadores de este programa. En Carlos Calvo, 2306, de la ciudad de Buenos Aires. Fin de espacio publicitario. Para contactarse con Zulma Prina, su dirección de correo es zulmaprina@yahoo.com.ar, y para llamar a la radio 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Bueno, Mónica García Vázquez. Te repito la pregunta, que además está en tu currículum, el tema lo conocerás muy bien. ¿Qué es esto de equidad educativa? A mí me llamó la atención la designación. Me pareció interesante y bueno, sí, más siendo educativa. Bueno, yo trabajo, o sea, parte de mis actividades, yo trabajo en capacitación docente, ¿sí? Yo trabajo, digamos, con una editorial que hace cursos de capacitación docente, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires. Uno de los primeros cursos que hicimos y que tuvo mucha repercusión fue sobre adolescencia. Y a partir de ese curso, el programa de equidad educativa es un programa del Ministerio de Educación de la Nación, donde publican libros de interés para docentes y para alumnos y se distribuyen en forma gratuita en todas las escuelas secundarias del país. Ajá. Entonces me pidieron que este curso de capacitación para los docentes sobre adolescencia fuese pasado a un formato de libro, digamos de libro de texto, para distribuir como parte de este programa en todas las escuelas. Eso se distribuyen en forma gratuita en todos los colegios. En cuanto al contenido del libro, justamente yo había escrito ese curso en relación a la adolescencia, fruto de mis experiencias en el consultorio con los adolescentes, ¿no? En donde abordo distintos temas por ahí desde una perspectiva no tan tradicional para lo que es la psicología evolutiva, la adolescencia como momento de cambio, sino que tomo temas como de interés, que yo escuchaba a mis pacientes, ¿no? Temas de interés de los adolescentes, y como por ejemplo el tema del piercing, el tatuaje, las salidas a la noche, el tema del consumo de sustancias, el tema de las relaciones afectivas, más que sexuales en sí, el SIDA y todo este tipo de información en relación al cuidado de la salud, el tema de las relaciones afectivas, cómo se vinculan los adolescentes entre sí, buscando más allá del ejercicio de la relación en el tema del sexo, ¿no? Sino en cuanto al buscar una relación con un otro. Que otro de los temas que tomo ahí en el texto ese tiene que ver con las nuevas tecnologías, el tema del chat, de los vincularse a través de las redes sociales, todo este tipo de cosas que yo escuchaba en mi consultorio o en el hospital, que eran de interés de los adolescentes y no siempre escuchados por los adultos que los rodeaban, ¿no? Sino que, por ejemplo, el tema del piercing, visto desde los adultos con mucho prejuicio, con mucha lejanía, sin realmente interiorizarse de qué se trataba. Y yo escuchaba a los chicos que me decían cosas realmente muy coherentes, ¿no? Que necesitaban ser escuchadas también, ¿no? Una de las cosas que yo, mi experiencia con adolescentes particularmente, es que son poco escuchados. Bueno, eso es cierto. Es cierto. Sí. Digamos, encontraban en su espacio de terapia un adulto, que era yo, que los escuchaba, pero que en realidad lo que pasaba era que no encontraban adultos en su entorno que los pudieran escuchar. Es cierto que los adolescentes se retraen a su mundo adolescente y también ponen sus barreras con los adultos, ¿no? Pero me encontré con que una disposición a escuchar hace que quieran hablar, y mucho. Claro, es cierto. Y no solo los adolescentes, sino los chicos. Tema de actualidad. Sí.
Voto sí o voto no para los adolescentes, adolescentes 18 ya, años. Adolescentes a los 16 el voto. 16 a los claro, 16. 16. Sin que signifique que tu opinión pueda ser fácilmente agotadora del tema, porque tiene muchas facetas, ¿no es cierto? Pero en general, ¿cuál es tu opinión? Mira, pienso que planteado así, y porque lo he estado viendo en varios medios de comunicación desde que se puso el tema en el tapete en los últimos días, es un poco tramposo planteado así. ¿Por qué? Por un lado es cierto que, digamos, desde la objetividad es necesario poner un límite etario, en este caso, bueno, los 16, los 18, los 20, para el ejercicio de determinados derechos y obligaciones, pero lo que nos está ocultando el planteo de esta forma es la heterogeneidad del campo del que estamos hablando. Porque vos me decís sí o no a los 16 y sí o no a los 18. Hay personas de 20, sí o no a los 20, qué sé yo. Hay personas que a los 20 son absolutamente inmaduras y no, pues quizás no tengan la capacidad de tomar determinadas decisiones en relación a su vida. Seguro. Y hay personas que a los 15, 16 ya son padres de familia, madres de familia, están totalmente encaminados en lo que es en relación a su grupo social. Esto nos lleva, voy a volver un poquito a la pregunta que Zulma hizo hace un rato en relación a esto de los niños hoy, y estamos en lo mismo, no son campos homogéneos. O sea, desde la antropología nosotros pensamos siempre en el tema de la variabilidad, en el tema de la diversidad. Entonces, no es lo mismo un niño que una niña, no es lo mismo un adolescente varón que una adolescente mujer, porque la variable género está interviniendo. No es lo mismo un adolescente en La Puna, un adolescente en un área rural, un adolescente del conurbano bonaerense, un adolescente que va al Nacional Buenos Aires. Digamos, hay otros elementos que hay que tener en cuenta, por eso insisto, está bien, obviamente para el Código Civil se necesita un parámetro objetivo, una edad, pero digo, si uno no se pone a adentrarse en estos temas, hay aspectos de variabilidad cultural, de relaciones de género, de posiciones en la estructura socioeconómica, ya sea de clase social o en relación a si es una persona que trabaja o no trabaja, que lleva el sustento a su casa o no. Digo, me parece que hay que pensar, como abrir un poco el campo de variaciones que uno puede pensar, ¿no? O sea, es decir, no es esto sí, esto no. Por eso. Me parece que es totalmente arbitrario, y que ponerlo a los 16 es tan arbitrario como ponerlo a los 18 o a los 20. Claro, es cierto. Hay una discusión, en este momento hay discusiones muy interesantes, en el hospital las tenemos a diario, en relación a partir de en el año 2005-2006, cuando se sanciona la ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, que es la ley que deroga la antigua ley de patronato, en donde fundamentalmente lo que hace es poner a los niños en un lugar de sujeto de derecho en lugar de objeto. Antes los niños eran objeto de la tutela del Estado o de sus padres, y esta ley ubica a los niños como sujetos de derecho. A partir de ahí hay todo un montón de discusiones que surgen entre todos los profesionales y aquellas personas que trabajamos con niños y adolescentes, y estas discusiones surgen todo el tiempo, hasta dónde un niño puede o no puede, tiene derechos, obligaciones, hasta dónde tiene la capacidad o la autonomía para tomar determinado tipo de decisiones, ¿sí? Y dónde están los límites, y esto es muy difícil, ¿no? Esa es la moneda, la otra parte de la moneda importante. Saber en qué medida decimos, bueno, sí a los 16 años, pero con qué obligaciones. Porque efectivamente es arbitrario, 16, 18, recuerden que hace 200 años, la mayoría estaba a los 25, 30 años, y no hace siglos, hablamos de 150, 200 años, donde mayoría de edad eran 25 años, 28. Sí. O sea, no y ahora fue bajando. No son siglos de después, diferencia. Claro, ¿no?
Ahora estamos hablando de 16 años, que es cierto, es arbitrario. Puede ser 17 o 21, como ahora está. Sí, u otros momentos históricos o sociedades en donde una mujer apenas se desarrollaba a los 14, 15 años, ya podía casarse y ser madre de familia, ya se la consideraba una adulta. Pues en la época de mis abuelos. Por eso yo mencioné el tema de la historia. Claro, ¿no? Mónica, me interesa eso. Efectivamente, es arbitraria la edad, 16, 18, 21, 25. El legislador elige. ¿Estamos de acuerdo? Pero nosotros como personas que estamos pensando que está ocurriendo, que somos contemporáneos de los cambios, se nos preguntamos, ¿solamente derechos o también obligaciones? ¿Está bien que se piense así o es muy rígido o no corresponde? ¿Qué opinas? Bueno, insisto y vuelvo a la ley de protección integral de los derechos, ¿no? Que son derechos, que son obligaciones, y de quienes y además dónde están las responsabilidades. Claro. Yo no sé si hablaría de obligaciones, sí hablaría de responsabilidades, y ahí sí me parece que no nos tenemos que olvidar de las responsabilidades de los adultos, claro, porque para que se puedan cumplir estos derechos también están del niño. El niño no tiene obligaciones, el adulto las tiene. Sí, pero no te olvides que para la Convención Internacional de los Derechos del Niño es niño hasta los 18 años. Correcto, bueno. Entonces acá estamos saltando una edad que significa algo. No importa. Lo que tenemos es una gran ventana de un margen etario donde hay mucha variabilidad, insisto, mucha heterogeneidad, y donde es muy difícil ubicar estos límites arbitrarios. O sea que vos insistís en el tema de la responsabilidad y la responsabilidad de los adultos, que ha decaído mucho, ¿no? Yo creo que en la medida en que el concepto de infancia ha ido cambiando en sus relaciones, obviamente con el resto del entorno social, claro. ¿Sí? Y en este punto quizás, bueno, muchos adultos encuentran que no encuentran su lugar. Exactamente, sí. Una cuota de censura ponemos. Acá veo en tus publicaciones algo que me llamó la atención, tema también de mucha actualidad. Impacto de la TV en la violencia de los... Eso iba a preguntar. Eso, el tema de la violencia. Yo creo que vos tenés un excelente curso sobre violencia, ¿no? Sí, uno de los cursos que yo mencioné de capacitación docente es sobre violencia. Sí. Y ahora después de la música, pero vamos a ser duros con la televisión, si corresponde. Claro. Bueno, Víctor Jara es fundamentalmente cantautor. Escribió innumerables temas de protesta, exaltando el amor por la paz y la justicia. Dice Jara en una oración: el amor a la justicia como instrumento del equilibrio para la dignidad del hombre. Escuchamos El martillo. Oh hermano, oh hermano, oh hermano, oh hermano. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender
Ahora tengo un martillo, y tengo una campana, y tengo una canción que cantar por todo el país, por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz. Oh hermano, oh hermano, y una canción de paz. Nos va a contestar Mónica. Bueno, medios de comunicación, especialmente la televisión. La violencia. Justamente la investigación que durante muchos años llevamos en equipo en la Universidad de Morón, con la dirección del doctor León Maturana, se trató justamente de este tema, del tema de la relación de los chicos con la televisión, particularmente el aspecto que tenía que ver con la violencia, porque bueno, lo que nos encontrábamos era que habitualmente había como dos posturas opuestas, ¿no? Aquella que pensaba que todo lo que los chicos veían en la televisión iban y lo reproducían idénticamente en su vida cotidiana, y aquellas que planteaban que en realidad la violencia estaba afuera y la televisión no era más que un reflejo de la realidad, y que, digamos, los chicos veían en la televisión la misma violencia que veían fuera. Lo que hay que tener en cuenta con la televisión, en principio, es que todo lo que uno ve en la televisión no es la realidad. Es la realidad representada, es una realidad que ya ha sido procesada por aquel que eligió la programación, aquel que eligió el punto de vista de la cámara, aquel que eligió el guión, digamos. Ni aun cuando nos están mostrando el hecho que ocurrió, el choque que ocurrió en esa esquina, estamos viendo en la televisión realidad objetiva. El otro tema que tiene que ver con la televisión, y que era lo que estábamos conversando recién mientras pasaba la música, es que los medios de comunicación, pero particularmente el televisor, actualmente ocupa un lugar muy importante en el proceso de socialización. Es un integrante más de la familia y es muy difícil sacarlo de que comparta la cena o el almuerzo con nosotros. Me parece que no tenemos que demonizar a la televisión. No. Me parece que lo que sí tiene que ver, de vuelta voy a insistir con algo que dije antes, tenemos que acostumbrarnos a pensar en términos de complejidad, en términos de que las cosas no son unicausales, sino de que hay un montón de factores que están determinando. No es ni que el chico que vio en la televisión los personajes que se peleaban, que inmediatamente va a salir corriendo a reproducir exactamente lo que vio en la televisión, ni es que la televisión es absolutamente un producto ingenuo que no va a tener ningún tipo de efecto, ¿sí? Lo que se produce entre el espectador y los productos televisivos es un proceso de construcción, ¿sí? En donde se van generando procesos de construcción de la realidad. Y entonces esto tiene mucho que ver con lo que en otro de los cursos para docentes yo menciono, que es el tema de la alfabetización audiovisual. Esto tiene que ver con, no se trata de televisión sí, televisión no. Se trata seguro, de pero compartir con los chicos lo que estamos mirando, ¿sí? Bueno. Entonces el tema es el uso que le damos al televisor. Si yo uso el televisor para entretener a los chicos mientras yo estoy ocupada haciendo otra cosa, nos quejamos de que los chicos están muchas horas frente al televisor, pero los adultos también. Voy a comentar esta anécdota. Yo hace 2 o 3 días tomé un taxi y el taxista estaba mirando televisión. Tenía una pantallita, un televisor portátil arriba del taxi mientras manejaba y trabajaba, miraba televisión. Entonces, si los adultos viven pegados al televisor, no podemos cargar las tintas sobre los niños. No, seguro. El tema es desarrollar una mirada crítica sobre lo que se ve. Pero entonces hay que conversar acerca de lo que se está viendo. Por supuesto, y mirar con los chicos. Otro ejemplo que se acaba de dar, ¿no? Bueno, muchas veces se le achaca a la televisión que los chicos miran mucho televisión y entonces no leen o no se les cuentan cuentos.
el contarle un cuento a un chico tiene un valor afectivo, más allá del contenido del cuento, ¿sí? Si yo estoy mirando con mi hija una película, un dibujito de Disney, y lo estamos mirando juntas y lo estamos comentando, también eso tiene valor afectivo. Sí, sí, ¿sí? Sí. Y no es lo mismo que yo estoy cansada, llego de trabajar, no tengo ganas de prestarle atención, le prendo el televisor, que mire los dibujitos y ni sé lo que está mirando. Y después viene y me habla de Phineas y Ferb, Violeta o cualquiera de los programas que están dando ahora y yo no tengo ni la menor idea. Claro, ¿no? claro. Entonces me parece que pasa por ahí. Y me parece, en cuanto, volviendo a este tema de la violencia, que tiene que ver con cómo se procesan los contenidos semánticamente, semiológicamente, justamente en los medios de comunicación. Lo que estaba hablando, digamos, ¿no? era que la hora de la cena, que es donde uno conversa, todos están así. O sea que nadie habla con nadie. Claro, No hay pero puede diálogo. pasar, mira, puede pasar que esté el televisor apagado y estén todos mandando mensajes de texto con su celular. Ah, también. Puede pasar que esté todo el televisor apagado, los teléfonos apagados y nadie hable. Sí, también. O puede pasar que estén viendo un programa entre todos, comentándolo, Eso sí. compartiéndolo, preguntándose, tomando partido por uno u otro de los personajes. Sí, eso sí. Acá me parece que lo que pasa en todo caso, la línea divisoria de aguas para mí tiene que ver con ficción no ficción. Ajá. ¿Sí? Me parece que lo que sí tenemos que darles a los chicos, sea en forma de cuentos, sea en forma de relatos audiovisuales, como pueden ser películas, dibujitos, es ficción, porque es a través de la ficción que los chicos se van constituyendo. ¿Sí? Sí. A mí me parece peor que estar mirando cómo asaltaron a la vecina de la esquina en un canal de noticias que pasan 20.000 veces la misma noticia, que estar viendo una serie de acción o de guerra, porque es una ficción. Y si está claro que es una ficción y lo compartimos y lo charlamos y lo cuestionamos y lo criticamos y eso nos da pie para charlar, está bien. Claro. Entonces, digo, como para descentrar, no es la televisión sí o no, no es si está Claro, prendido o no. es el tipo de cosas. Digamos, que es el también uso que le damos. Es el uso que le damos. Está muy claro. ¿No? Antes que se lo Y lo mismo que la computadora. Lo Es decir, mismo. el uso que se le da. Es el uso que se le da. Y de todas maneras, ahí sí hay cierto lugar de los adultos en donde tienen que limitar, digamos, a una cantidad de tiempo que se considere adecuado el uso de, ya sea de la computadora, del televisor, para permitir, en todo caso, que haya variedad en las actividades del chico. Está clarísimo. ¿Sí? Mónica, nos quedan esta respuesta, como dicen a veces, en 30 segundos. ¿Qué es esto si no fuera testigo? Si no fuera testigo, uno de tus trabajos. Ese fue un trabajo que presenté en un congreso, en El unas título jornadas. me Sí, porque digamos el protagonista del trabajo era un paciente mío que era testigo de Jehová y eso era un testigo de elemento, Jehová. eso era un elemento importante en su terapia y bueno, dio lugar al título del trabajo. O sea, eso le ponía limitaciones al paciente. Eso O tenía que ver con su características, problemática. características. Tenía que ver con su problemática, era un elemento, digamos, era una característica cultural de su ámbito social que hacía que, bueno, esto participara en los problemas que él planteaba. Bueno, tu currículum planteado preguntar. antes, después Marta, tu currículum planteado así tiene un enganche interesante. Sí. Marta. No, yo iba a preguntar al niño, dentro de las nuevas formas de familia, matrimonio igualitario y demás, que es algo que también siempre está, Sí. está en los comentarios. A ver, es difícil en un minuto. Sí, claro. Pero bueno, digamos, Puede así lanzar. como yo dije que el concepto de... Nosotros nos manejamos habitualmente con el concepto de niño y de familia de la modernidad, ¿sí? Y tenemos en la cabeza la familia tipo, mamá, papá y dos niños en lo Ajá, posible. sí, y dos, ¿No? sí. Este, Familia tipo. Pero bueno, digamos, actualmente asistimos a muchísimos tipos de estructuras familiares, ¿sí? Y lo que uno tiene que tener en cuenta siempre es cuáles son las funciones que cumplen los adultos en esos marcos familiares, en esas configuraciones familiares.
Es decir, desde el psicoanálisis, y porque el psicoanálisis es un producto también de la modernidad, pensamos en el Edipo, mamá, papá, el complejo de Edipo, pero lo que no tenemos que perder de vista es que se trata de funciones, ¿sí? Son funciones que tienen que ver con ayudar al chico a crecer. Y no importa quién o de qué género sea la persona que las cumpla, ¿sí? Mientras existan estas funciones en un marco familiar, que tienen que ver con la contención, con la alimentación, con la puesta de límites o con lo que se llama la noción de ley, en todo caso, como corte. Mientras existan estas funciones, no importa los personajes que las encarguen. Muy bien, exacto. Tengo que ser muy breve porque es un tema bien clarito. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias a los oyentes también. Muy interesante. Volvemos y el con jueves. muchas ganas de preguntar otras cosas. Nos vemos el jueves con una mirada en el tiempo y no se vayan ahora que está café de por medio. Gracias, hasta la Gracias a semana. todos. Hasta la próxima. Semana que viene. será. Sí. Desde la ciudad